David y Goliat. La historia de David y de Goliat, de la batalla entre David y Goliat, es uno de los más grandes textos de la palabra de Dios, inspiradores, que cargados de enseñanza y de simbolismos. Y vamos a leer ahora en Primera de Samuel capítulo 17, donde conseguimos esta batalla entre David y Goliat. Dice así del versículo 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto es un terrible desafío. Aparte de esto, dice la palabra de Dios que este hombre maldijo al pueblo de Israel, maldijo al Dios de Israel, y decía blasfemias y cantidades de cosas en contra del Dios de Israel. Valga decir que este escenario donde estamos ahora en esta lectura es un campo de batalla. Están los dos ejércitos, uno frente de otro, y en medio de los ejércitos hay un valle. Y en ese valle se paraba ese filisteo a desafiar al pueblo de Israel. Y la reacción de los hombres de Israel fue esta. Dice: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían gran temor de este hombre. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios que este hombre era un gigante. Se llamaba Goliat. Tenía una altura de 2,90 m. 2,90 m, realmente un hombre muy alto, y era un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre de batalla. No era un hombre alto y delgado, un hombre alto y corpulento, fuerte. La malla de bronce, que dice, haciendo la equivalencia a las medidas actuales, pesos y medidas actuales, pesaba 55 kilos, la llevaba sobre sus hombros. Y tenía la lanza, era como un rodillo de telar, y eso implica que el palo de la lanza, el asta de la lanza, tenía como unos 10 centímetros de diámetro, y la punta de la lanza, que pesaba 6 kilos 600 gramos. O sea, era realmente extraordinario. Y no nos habla del casco de bronce que traía sobre su cabeza, ni las grebas de bronce que traía en sus piernas, ni nos habla del peso de la jabalina de bronce que traía entre sus hombros, en la espalda. Y este hombre era tan fuerte y tan corpulento que se presentaba en el campo de batalla con todo este peso. Tenía que sentirse bastante cómodo para poderse mover y pelear con este peso. Era realmente la vista de este hombre, mirar a este hombre con todo ese armamento encima, era algo para cualquier persona, algo aterrador. Era realmente algo atemorizador. Por eso todo el pueblo de Israel estaba atemorizado. Y esto ocurría porque ellos no tenían una relación con Dios. Todos pertenecían al pueblo de Israel, pertenecían al pueblo de Dios, pero estaban alejados de Dios. No tenían una vivencia con Dios, no conocían a su Dios, y por eso estaban todos de esta manera. Pero había un joven que no pertenecía a ese ejército, pero sí pertenecía al pueblo de Dios. Y no pertenecía al ejército porque era muy niño. Se calcula la edad de David entre unos 14, 15, 16 años. Y su padre Isaí lo envió al campo de batalla para que viera a sus hermanos que estaban allí en el frente de batalla, y le diera noticias sobre cómo estaba su salud.
Cuando David llegó al campo de batalla y vio a ese filisteo parado en medio de ese valle gritando blasfemia y amenaza y de esa manera tan terrible contra el pueblo de Israel y contra el Dios de Israel, David dijo de esta manera. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Realmente se llenó de un celo, de una ira san David, porque este hombre, un incircunciso, un impío, estaba ofendiendo al Dios de Israel, estaba ofendiendo al pueblo de Israel. Y cómo era posible que estaba allí un ejército tan grande y nadie se atrevía a enfrentarse con este hombre. Cuando David habló de esta manera, los hombres de guerra que estaban junto a él lo llevaron delante del rey Saúl. Y David habló así al rey: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. O sea, esto implica que David tenía una vivencia con Dios. David sabía quién era Dios. David entendía, porque David estaba cuidando las ovejas en el campo y David, él tenía esa comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que David tocaba instrumento, tocaba arpa. David era un salmista, David alababa el nombre de Dios y David desde pequeño tenía una comunión íntima con el Dios de Israel. Y David había tenido grandes peligros y grandes aventuras en el desierto, cuidando las ovejas, y de todas ellas lo había librado el Señor. Y él sentía la presencia del Señor y estaba seguro de que el Dios de Israel lo iba a libertar. Pero cuando un hombre tiene una convicción de esta manera, cuando cualquiera hermano en una iglesia tiene una convicción de que va a hacer algo para el Señor, siempre hay voces negativas. En este momento Saúl, a pesar de que le dijo: Dios esté contigo, le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y la batalla fue así. Dice el versículo 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, le menospreció, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová salva no con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Es realmente extraordinaria la convicción con que David en este momento, enfrente de este gigante, le habla de esta manera con su convicción. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y en este momento David expone lo que hay en su alma, lo que hay en su corazón, una extraordinaria confianza con Dios, una extraordinaria vivencia con el Dios vivo. Y en esa vivencia, en esa confianza, en ese espíritu en que se mueve David, él se enfrenta en la batalla. Y dice la palabra de Dios en el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció
David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente esta es una página extraordinaria, una manera tan maravillosa como un joven expone su fe tan práctica y glorifica el nombre de Dios de esta manera. En realidad, todos los que estaban allí del ejército de Israel tuvieron la oportunidad de escribir sus nombres con letras de oro en la historia del mundo, historia de la humanidad, y hubieran sido en los nombres de cualquiera de ellos que vencieron al gigante Goliat. Sin embargo, ninguno tenían una comunión con Dios. Eso era lo único que ellos necesitaban para vencer a ese gigante, tener una comunión con Dios, estar conectado con el Dios vivo, con el Dios de Israel, el Dios que lo había sacado a ellos de la tierra de Egipto. Sin embargo, ninguno, todos estaban temerosos, y vino este joven, prácticamente un niño comparado contra este gigante que aterraba a todo el mundo, y Dios le dio la victoria para avergonzar a este pueblo, para darle una lección, así como dijo David: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Gloria a Dios. La victoria de David es una victoria que nos inspira, una victoria extraordinaria. Tenemos que estaba al frente del ejército, estaba Saúl, que era un hombre sumamente alto. Dice la palabra que era de Israel el hombre más alto, era Saúl. Él sobresalía de los hombros hacia arriba sobre cualquiera de los hombres de Israel. Sin embargo, siendo él el más alto y siendo él un hombre de guerra, no se enfrentó a este gigante. Dios envió a un niño para enseñarle al pueblo de Israel sobre la fe, sobre lo que puede hacer la comunión con Dios. Y también, y esta es una enseñanza que traspasa la historia, traspasa los tiempos, traspasa las edades y llega hasta nosotros para inspirarnos y para darnos grandes lecciones. La primera lección es que Dios usa a los gigantes. Dios puso ese gigante en ese sitio para glorificar su nombre. Dios permitió que ese gigante se parara allí para que cualquiera del pueblo de Israel, cualquiera, pudiera salir y vencerlo, y se diera a entender que había un Dios en Israel, que había un Dios vivo. Cualquiera de los hombres que estaba allí, solamente con una comunión con el Señor, conociendo a su Dios, hubiera vencido a ese gigante. Sin embargo, nadie salió. Dios estuvo esperando 40 días que alguien glorificara su nombre, y nadie salió a enfrentar a ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Perdieron la oportunidad de glorificar y de honrar el nombre de Dios. Los gigantes estaban en la tierra prometida. Una de las señales, grandes señales, aparte de la abundancia de provisiones, de leche y de miel, de comida que había en la tierra prometida, es que había gigantes. Así que cuando nos encontremos con gigantes, Dios quiere que nosotros venzamos estos gigantes para la gloria de su nombre. Voy a dar una anécdota que me ocurrió en mi vida. Cuando pequeño me regalaron una gata muy hermosa, y esa gata era muy cazadora. Ella salía siempre de noche y se aparecía con ratones. Cuando esa gata tenía sus crías, esa gata cazaba los ratones, y cuando ya las crías tenían 3, 4 semanas, ella no mataba a los ratones que cazaba, sino los traía y se los ponía medio heridos, medio muertos, se los ponía a los gaticos, y los gaticos empezaban a jugar con el ratón, y el ratón trataba de huir y la gata lo agarraba y se lo ponía otra vez. Gaticos empezaban a tratar de cazar al ratón. Primero jugaban con él, después lo mordían, y así, de esa manera, la gata enseñaba a los ratones a cazar. Para los ratones, para que le daba el entrenamiento con un ratón que estaba ya vencido, que no lo iba a morder, que no presentaba peligro para ellos. Pero de esta manera también Dios nos pone a nosotros gigantes, pero esos gigantes ya están vencidos. Esos gigantes es solamente una fachada.
es una fachada, unos gigantes que pueden gritar muy alto, unos gigantes que pueden hacer mucho ruido, unos gigantes que se pueden ver muy fieros con grandes armas, pero sin embargo son gigantes de papel, son gigantes que aunque parezcan reales, son de papel, y esos gigantes Dios permite que se paren delante de ti, y esos gigantes te griten y te ofendan y digan cosas, pero esos gigantes están vencidos. El gigante que enfrentó David estuvo 40 días parado enfrente del ejército, gritando y ofendiendo y haciendo lo que él quiso en contra del pueblo de Israel. Pero muchas veces se paran gigantes en nuestras vidas, se paran gigantes en nuestra casa y tratan de destruir nuestro matrimonio, y se ven tan fuertes esos gigantes, se ven tan agresivos, parecieran que no podemos vencerlo. Se paran gigantes en el trabajo, se paran gigantes y allí nos retan y nos gritan. Muchas veces nos sentimos apocados porque en realidad no estamos teniendo una comunión con Dios. En realidad no estamos teniendo esa intimidad con el Dios viviente, y esa falta de cercanía con el Dios viviente permite que el espíritu de temor nos afecte, que el espíritu de angustia, de ansiedad nos afecte y nos sentimos apocados, pero no es otra cosa sino que no estamos honrando al Dios de Israel en nuestras vidas, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces tenemos que honrar al Dios vivo. Esos gigantes que van a aparecer en tu vida, si no hay gigantes ahora, van a aparecer tarde o temprano, porque Dios usa a los gigantes para edificarnos, usa a los gigantes para que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios. Si tienes algún gigante parado enfrente de ti, sepa que ese gigante lo puso Dios ahí para que tú glorifiques su nombre, para que tú glorifiques y alabes el nombre de Dios, para que tú lo venzas, y en esa victoria tu fe pueda crecer, y pueda crecer la fe de los que te están viendo, de esa nube de testigos que tienes alrededor, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, de los hermanos en la fe. Ese gigante está ahí para que tú lo venzas. Dios te ha dado las armas del Espíritu, la palabra de Dios. El Señor te ha dado su poder, de su espíritu. Tú tienes el arma del ayuno, el arma de la oración. Es el momento de hacer como hizo David y enfrentar a los gigantes. Hacen mucha bulla, en realidad parecen indestructibles, parecen que cualquiera puede temer a un gigante de esto, pero cuando tienes el Espíritu de Dios en tu vida, cuando tienes una comunión con Dios, cuando Él está cerca de ti, entonces este gigante se ve realmente como es. Entonces tú puedes sentir que el que está contigo realmente es el verdadero gigante, porque Jehová andará contigo como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Y entonces ves las cosas en su real nivel. Entonces ves que el que está contigo es propiamente el gigante. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y entonces no importará el tamaño de que tú lo veas, no importará cómo tú te veas a ti mismo, no importará que tú te sientas débil o no, importará que el que está contigo es el Todopoderoso, y Él va a vencer al gigante. Solamente tú tienes que hacer como David, correr hacia él. ¿Qué hizo David? Dice la palabra de Dios que David corrió hacia el gigante, se apresuró a poner una piedra en su honda y le disparó en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Dios tú tienes que acercarte con ayuno, con oración, y tomar el control, porque Dios te ha dado el control, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la unción. Dios, el pueblo de Dios, realmente uno de los nombres que le podemos dar al pueblo de Dios es el ejército cazadores de gigantes, porque ese es el pueblo de Dios, ejército cazadores de gigantes. Dios no te ha levantado a ti, me ha levantado a mí, para que derrotemos a los gigantes que se ponen delante de nosotros, lo derrotemos en el nombre de Jesús y le demos la gloria a Dios. Cuando todos a nuestro alrededor vean cómo caen los gigantes. Así hizo David y honró el nombre de Dios. Hasta el día de hoy se habla con emoción de cómo David venció al gigante en el nombre de Dios.
te estimulo para que busques la palabra de Dios, para que te acerques a Dios y para que Dios te pueda dar la victoria sobre los gigantes que están enfrentando tu vida. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios de Israel. Que Dios te bendiga.